Entonces, estábamos viendo lo siguiente. Que el CN, que nos interesa, un segundito. Muy bien, el CN que nos interesa, entonces estamos viendo que depende de los siguientes factores. Uno, lo que es uso del suelo, de acuerdo a la humedad antecedente. Y tres, esto, lo que se llama el grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta tabla, para encontrar nuestro CN, entonces depende del uso de suelo, que va a corresponder toda esta columna, ¿no? Uso de suelo, dos de la condición de humedad antecedente, que hay, vamos a ver, hay tres, ¿ya? Hay tres condiciones de humedad antecedente. Y tres, el grupo hidrológico del suelo ABCD. Bien, lo vamos a ver con detenimiento estos tres factores, ¿de acuerdo? Entonces, uno, depende, estamos diciendo, del uso del suelo. Si es pastizal, si es cultivo, es bosque, urbanizado, todo aquello, ¿verdad? Entonces, ellos han encontrado lo siguiente, de acuerdo al estudio de la cantidad de cuencas que han estudiado, entonces han visto apropiado utilizar estos términos. Tierras cultivadas, pastizales, praderas, bosques, ¿no? Todos esos nombres. Aquí con tratamiento de conservación, sin tratamiento, pastizales con condición pobre, condición buena y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros de acuerdo a la situación de nuestra cuenca, entonces en estudio, entonces vamos a considerar todo ese factor que es para el 1, ¿verdad? Entonces tomamos una de ellas, ¿no? Que cumpla lo que va a hacer con nuestra cuenca, entonces vamos con esa fila que hayamos elegido, ¿verdad? Es el primer paso. Luego, depende de la humedad antecedente. ¿Qué significa la humedad antecedente? Como su nombre, el tema de humedad significa lo siguiente: ¿cuán húmedo está tu suelo en el momento del estudio, verdad? Entonces, esto está en términos de la humedad. ¿Y de qué va a depender la humedad? Va a depender, ¿no?, de las precipitaciones que se hayan tenido, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: si hoy estaríamos haciendo el estudio y vamos a suponer que ayer se ha dado una lluvia, ¿verdad? Entonces eso va a implicar pues de que nuestro suelo está húmedo y por ende eso significa que las pérdidas van a ser menores, ¿verdad? Por tanto el escurrimiento va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, y si está seco, pues pasa lo contrario, ¿verdad? Como el suelo está sedienta de agua, entonces va a consumir bastante y nos va a dejar poco para lo que va a ser nuestra prestación efectiva, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se ha clasificado los suelos en tres, como decíamos. El 1 corresponde a los suelos secos y el 3 significa a los suelos que están húmedos. Y el 2 es la situación intermedia, ni seco ni húmedo, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres factores. Entonces nuestra tabla que hemos visto, ¿para cuál estará dada? Les cuento que las tablas estándar que se publican están dadas para la situación intermedia. Para eso van nuestras tablas, ¿no? Entonces, esta tabla, ¿no?, que lo tenemos aquí, dice, esto dice condición de humedad antecedente 2. Entonces, nuestra tabla está para la condición de humedad antecedente 2, ya la intermedia. ¿Por qué han elegido la 2? Porque a partir de eso es fácil determinar el seco o lo que es el húmedo, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere eso? Entonces, lo siguiente, aquí proponen lo que va a ser esa ecuación para calcular la condición de humedad antecedente para cualquier tipo, ¿ya? A ver, vamos a verlo con detenimiento, ¿no? Entonces, si nosotros estaríamos interesados en determinar el CN para la condición de humedad antecedente 1, ¿verdad? Entonces, resulta que por nuestra tabla, ¿verdad?, hemos encontrado el CN que es, vamos a suponer, 60, ¿no? Que ya hemos dicho que corresponde a la situación 2 intermedia.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si de repente queremos para la condición de humedad antecedente 1? Entonces, lo que hacemos, utilizamos esta ecuación, decimos 4.2 por, nos dice el CN que han encontrado en la tabla. ¿Cuánto hemos encontrado? 60. Entonces, reemplazamos 60, ¿verdad? Entonces, luego nos dice 10 menos 0,058, eso multiplicado por el CN que han encontrado con la tabla, que sería por 60, ¿no? Entonces, vamos a encontrar CN. A ver si hacemos ese cálculo, ¿cuánto correspondería eso? A ver, también sacaré la calculadora. Vamos a multiplicar. 4.2 por 60, 10.058 multiplicado por 60 por menos dividido. A mí me sale un CN igual a 38,65, ¿no? Exactamente, me han confirmado. Gracias. Entonces, si observamos, pues era de esperarse que para la condición de humedad antecedente 1 tendría que ser menor, ¿verdad? El CN tendría que ser menor comparado a este CN, ¿verdad? Y vemos que es menor. Y para un CN igual a 3 va a ser mayor, ¿no? Entonces, para una condición de humedad antecedente 3, entonces esta sería la ecuación, que se usa de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del CN2, podemos calcular para el seco o el intermedio, ¿ya? Por eso es que nos dan la tabla intermedia para poder calcular cualquiera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vemos que ese es el segundo factor, ¿no es cierto? Ahora vámonos al tercer factor, lo que hemos dicho que es el grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Veamos el grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Para eso vamos a ver que se estaría considerando lo siguiente. El primero corresponde a muy permeable, ¿ya? Y el D corresponde al muy impermeable, totalmente contrarios uno del otro, ¿verdad? Muy permeable el A y el D muy impermeable, ¿no? Entonces, aquí hay una situación intermedia, el B y C. Entonces, este es muy, ¿no es cierto? Un caso extremo es otro muy. En este caso, el B solo es permeable, ¿no? Que está al ladito del muy impermeable, ¿verdad? Y aquí impermeable, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con el grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Entonces, para eso tenemos estos grupos que hemos estado hablando, A, B, C, D, ¿no? Que lo tenemos aquí. ¿De dónde he sacado 60? Me pregunta. Ese es un ejemplo que me he dado, cualquier valor, ¿ya? Pero que hemos dicho que de la tabla habríamos sacado siguiendo todos los pasos, ¿ya? Ya, eso hay una pregunta que acabo de lanzar. Ya, continuando con el grupo hidrológico del suelo. Entonces tenemos ABCD, tenemos aquí ABCD, ¿verdad? A ver, sin todavía ver esto. A ver, una consulta, por favor. El suelo arcilloso, un suelo del tipo arcilloso, ¿a cuál le pondrían ustedes? ¿Al B, al A, al B, al C o al D? Sus respuestas, por favor. La arcilla es permeable o impermeable.
sería del tipo impermeable, ¿verdad? Porque, ¿qué significa la palabra permeable? Algo de decir que permite, algo así con el inicialización, permite el ingreso de agua, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de una arena, pues que sería permeable, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la arena permite que fácilmente ingrese el agua, ¿verdad? Pero va a ser lo contrario, el impermeable. El impermeable no va a permitir fácilmente. Entonces, si vemos un suelo arcilloso, ¿no es cierto? Vamos a ver pues que no permite fácilmente que ingrese el agua, ¿no es cierto? Por ende, hay más escurrimiento en un suelo arcilloso. Por tanto, ¿será el A, será el B, será el C o será el D? Les cuento que si es un suelo arcilloso total, por supuesto que es muy impermeable, ¿ya? O sea, realmente la arcilla le correspondería aquí, muy impermeable. Ahora, lo contrario de la arcilla es la arena. La arena, ¿dónde lo colocaríamos? Exactamente, sus respuestas. Estaría aquí, ¿no? En el A, que sería pues muy permeable. ¿Ya? Entonces, bueno, hemos usado la lógica, pero esto lo veremos mediante la tabla. Y hay esta tabla. Miren, el A corresponde a arenas, de tipo arena especialmente, con poco limo y arcilla, que son suelos muy permeables, como hemos dicho. ¿Ya? Ahí está. Pero tienen poco limo y arcilla. En cambio, el D corresponde a arcillas en grandes cantidades, suelos poco profundos con subhorizontes de roca sana. Esos son suelos muy impermeables, ¿ya? Y la situación intermedia, en este caso, si este es muy permeable, entonces este es el permeable, que sería arenas finas y limos, ¿ya? Que estaría en el caso B. Y el C, que corresponde a impermeable, entonces estaríamos tratando de lo que sería arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla, tiene arcilla, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos nosotros, si vamos a nuestra cuenca en estudio, entonces de acuerdo a la textura que tenga nuestro suelo, entonces le damos una mirada, entonces en base a eso más o menos definimos si corresponde al A, al B, al C o al D, ¿no? Si vamos a ver alta presencia de arcillas, entonces con tendencia que sea C o que sea D. ¿Verdad? Depende ese grado del contenido así. En cambio, si es con contenido de arena, como es el caso en Santa Cruz o en Chapare también, entonces va a estar en tendencia entre el A y el B. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que el CN va a crecer, ¿no es cierto? Cuando el D sea, cuando tengamos un D comparado al A, va a tener más valor para CN, ¿verdad? Es similar, habíamos dicho casi con el concepto de coeficiente de escurrimiento. Veamos esto en la tabla, lo que acabamos de hablar. Lo siguiente, miren, aquí 45 y de repente se produce un incremento, ¿verdad? Para el A, 45, para el B, 66, para el C, 77 y para el D, 83. Entonces, para el D, que es el muy impermeable, esperábamos un resultado mayor, ¿verdad? Entonces, de esa forma, trabajaría nuestra tabla como estamos viendo. ¿Está bien? Muy bien. Continuemos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Lo siguiente. Nos dice, averiguar la lámina de escorrentía directa, que es de esperar, ocurra en una cuenca natural con número de curvas representativas de CN, ¿no? De 60, como consecuencia de una tormenta, ¿no? De 100 milímetros. Esta es nuestra precipitación, ¿no? Entonces, lo que corresponde a la precipitación siempre va a ser dato. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces, utilizando la ecuación, entonces lo único que hacemos es determinar inicialmente nuestra abstracción máxima. Entonces, el Cn que tenemos ahí, reemplazamos por el 60 y determinamos que la pérdida total, ¿no? En el suelo, ese, lo máximo es 169.3. ¿De acuerdo? Muy bien, luego reemplazamos para encontrar la precipitación efectiva. Nuestra precipitación es de 100, que lo estamos reemplazando. Entonces, ese hemos encontrado que es 169.3. Haciendo los cálculos respectivos, entonces vemos que nuestra precipitación efectiva es de 23,6, ¿verdad? Sencillo. Entonces, está basado en estas dos ecuaciones, ¿no? Así, de esa forma, determinamos la precipitación efectiva. Bien, pero bueno, lo vamos a hacer ahora de forma completa, ¿ya? En términos para ver todo lo que hemos hablado de pérdidas. Para ello, este ejemplo. Denle una leída, por favor, y lo resolvemos entre todos. Muy bien. Entonces nos están dando de datos, como hemos visto, de CN, ¿no? La lluvia total, P, 125 milímetros, ¿verdad? Y nos están dando estas lluvias que tienen una duración, ¿no? De 7 horas. Entonces, si recordamos lo que hemos estado haciendo, ¿no? Por el método de bloques alternos para nuestra tormenta de diseño. Entonces, en la primera hora tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos ahí nuestros diferentes bloques, ¿no? Entonces, la primera hora nos dicen 4.7. Sí, bueno, pues si fuera 100, algo así, 4.7. 50. Entonces ahí 4.7, esto en el orden de 21, esto 29, después 53, ¿no? Después 108. Esto está en términos acumulados, por si acaso, ¿ya? 108, 123, ¿no? Y 125, ¿no? Lo tenemos ahí, entonces, en términos, la precipitación, pero en términos acumulados, ¿no? Nos están dando la tormenta de diseño de forma acumulada. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos piden la precipitación efectiva, ¿no? Bien, entonces lo que nos están pidiendo es lo siguiente, que encontremos esta lluvia neta, ¿verdad? Entonces, esto, que va a ser nuestra precipitación efectiva. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos ahí que va a ser nuestra tormenta de diseño expresada en términos de P, ¿no? Y todo esto son nuestras pérdidas, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Miren, este esquema que estamos viendo es súper importante, lo que nos va a describir lo que estemos haciendo, ¿no? Ahí tenemos nuestra tormenta de diseño, ¿no? Que tiene esta forma. Ya nosotros lo hemos visto en términos que la mayor duración está al tercio. Después tenemos una cosa así, ¿no? De nuestro ejercicio. Eso, que es nuestro P, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos, lo que va a ser el P, ¿verdad? Entonces, la primera pérdida, entonces hemos dicho que se da las pérdidas iniciales, ¿ya? Y después, a lo largo del tiempo, vamos a tener lo que van a ser la pérdida 2 y la pérdida 3. ¿Quiere el 2 y el 3?
si recordamos, era la infiltración, ¿no? Y 2 era la evapotranspiración, ¿no? Ese conjunto del total lo llamamos FA, ¿ya? Lo que se llama las pérdidas acumuladas, ¿ya? Con ese nombre también se le conoce, acumuladas, ¿ya? Lo que va a ser el FA. Entonces, a ver, veamos este comportamiento. ¿Qué pasa? Esta curva va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué va disminuyendo en el tiempo? Pues precisamente que a medida, ¿no?, que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, primero nuestro suelo va a estar sedienta, ¿verdad? Y por supuesto vamos a tener más pérdidas. Pero a medida que pasa el tiempo, pues va a haber infiltración y poco a poco esto se va a ir eh, saturando, ¿no es cierto? Por ende, pues ya no va a estar tan sediente el suelo, ¿no es cierto? Por eso es que se va a ir perdiendo en el tiempo. Por eso el FA sí va, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. Entonces, ya hemos visto nuestra ecuación, depende de un CN, nos están dando el CN de dato 83.8, reemplazamos, entonces vemos que la abstracción máxima es 49.1, entonces, ahora aquí es una ecuación nueva esta, por favor. Han encontrado también estos señores del Servicio de Conservación del Suelo que las pérdidas iniciales representan el 20% de las pérdidas máximas. Eso es lo que han encontrado. Esas que habíamos dicho que eran las pérdidas iniciales, habíamos dicho que es las pérdidas de qué, ¿nos acordamos? Lo que era el tema de la vegetación, ¿verdad? El tema de la retención en las cubiertas de las casas, el tema de lo que eran el tema de las depresiones, ¿no? En el suelo, todo ese conjunto es pérdida por ciento. ¿Cuánto se pierde? El 20% de las pérdidas máximas, ¿ya? Entonces, por ende, para encontrar nuestra pérdida inicial, 0.2 por S, ¿no? Que es el total, ¿no? Que estaría perdiendo por abstracciones máximas. Por tanto, nuestra pérdida inicial, 9,8, nuestras pérdidas iniciales. Esto entonces ya habríamos encontrado este valor, ¿no? Que lo vemos aquí. La pérdida inicial ya lo tenemos definido. ¿Cuánto se pierde? 9,8. ¿Está bien? Bien. Eso lo vamos a ver a través de esta tabla que hay que completar, ¿ya? Esta tabla tiene 6 columnas que al final nos va a permitir calcular como resultado lo que va a corresponder a nuestra precipitación efectiva para cada intervalo. Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. ¿Cómo calculamos? Entonces observamos que hay 6 columnas, ¿verdad? Entonces, la primera y la segunda columna son datos, ¿ya? Entonces, la primera y la segunda columna son datos, ¿ya? El tiempo en horas y la precipitación, la lluvia acumulada, ¿verdad? Que va de 0 hasta lo máximo, ¿ya? Muy bien, entonces vámonos al tercer paso, ¿ya? ¿En qué consiste el tercer paso? El tercer paso representa las pérdidas iniciales, que lo máximo es 9,8. ¿Qué significa eso? Mire, entonces ya hemos encontrado que el IA es 9,8, ¿verdad? Entonces, tenemos estas pérdidas acumuladas, como decíamos. Entonces, la primera hora, 0. La segunda hora, miren, todo lo que habría llovido en este periodo de esta hora, 4.7, entonces todita esa lluvia se habría perdido, se habría ido como pérdida inicial. Por ende, esto llegaría a ser 4.7, ¿ya? Por supuesto, ¿qué significa? Si tenemos 9.8, ¿no? Que va a corresponder a nuestras pérdidas, entonces todo lo que llueva, pues se va a ir a llover, es decir, a tener como pérdida inicial. Ahora vamos al siguiente intervalo, ¿verdad? Tenemos aquí 21. Entonces, ahora sí tomamos el total, que es 9.8, que se estaría yendo como pérdida inicial. Y el resto se va a mantener 9,8, 9,8, ¿no es cierto? Que es lo máximo que puede representar la pérdida inicial.
¿no es cierto? Entonces, nuestra pérdida inicial, de hecho, ya es directamente 9,8. ¿Ya? Eso no puede ser mayor a 9,8. De esa forma, completamos la tercera columna, ¿no? Con relación a la pérdida inicial. ¿Qué pérdida más tenemos? Lo que hemos llamado la pérdida acumulada, lo que es el FA, ¿verdad? El FA, esta segunda. Tenemos dos pérdidas grandes, ¿no? Las pérdidas iniciales y las pérdidas acumuladas. Entonces, la cuarta columna, ¿no? Representa estas pérdidas acumuladas, ¿ya? Entonces, para ello calculamos a través de esta ecuación, ¿ya? Entonces, esta pérdida acumulada, que hemos dicho que corresponde a las pérdidas por evapotranspiración, más las pérdidas por infiltración, calculamos con esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja la ecuación? Entonces, S lo conocemos, abstracción máxima, y A también lo conocemos, que es las pérdidas iniciales, el P también lo conocemos, todo lo conocemos, ¿verdad? Entonces, en realidad depende, bueno, las pérdidas iniciales se va a mantener siempre constante. Nuestra pérdida inicial ya hemos encontrado que es 9,8, ¿verdad? Si vemos el cálculo, 0,2 por hecho, 9,8. Reemplazamos, ¿verdad? Y lo ponemos en función de P, que va a ir cambiando en cada, nuestro P es esto, ¿verdad? Va a ir cambiando en cada intervalo, ¿no? Entonces, por ende, lo vamos a poner en función a P, ¿no? Entonces aquí IA 98 y S que hemos encontrado que es 49,1, que lo hemos calculado aquí, ¿verdad? 49,1. Entonces ahí lo tenemos. Entonces nuestro FA, ¿no es cierto? En función de P, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Nos dice que es 49,1 P menos 9,8 por P más, haciendo cálculos aquí en el denominador, más 39,3, ¿verdad? Entonces observamos que depende todo de lo que va a ser los cambios en cuanto a P, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar aquí, ¿ya? Para el cálculo del FA, ¿ya? Para calcular el FA, ¿ya? ¿Dónde está nuestra tabla grande para calcular este FA? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la primera y segunda, no hay nada que calcular porque hemos dicho que es cero, entonces todo, pues, si no hay ni para las pérdidas iniciales, por peor para las pérdidas acumuladas, ¿no? Aquí en la segunda, todo se está yendo como pérdida inicial. Entonces, pues no hay nada para las pérdidas acumuladas, ¿no es cierto? Ahora sí, en el tercero, 21 tenemos, ¿verdad? Nuestro P es 21 y nuestra pérdida inicial es 9,8. Entonces, todavía tenemos para perder aquí, ¿no? Entonces, tendríamos que calcular el FA, ¿verdad? Para este tercer intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos ese FA? Entonces, está en función a P. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, hemos dicho 49,1, 49,1, a ver, P menos 0,8, P menos 0,8 dividido ¿entre cuánto? P más 39,3, P más 39,3, ¿verdad? Por tanto, nuestro FA va a ser 49,1. P, ¿cuánto vale en este caso? Vale 21, ¿verdad? Entonces, 21 menos 0,8 dividido entre P, hemos dicho 21 más 39,3. ¿Cuánto sale ese cálculo? Calculen, por favor. Agarraremos la calculadora. Ups.
A ver, algo está pasando, no está coincidiendo con lo que estamos diciendo. Algo no estamos haciendo bien. P menos 98 me dicen. A ver cómo va eso, P menos 98. Ah, ya. Perdón. Aquí, error de escritura. Por favor, cambiaremos eso. P menos 98. Aquí no he escrito bien. Por favor, ahí cambien y hagan de nuevo el cálculo. Ahí es 9.8. ¿Ya? Mil disculpas, no es 08. Es 98. Yo he escrito mal. Por favor, ahora sí, hagan los cálculos. Sale, muy bien, gracias por sus reportes, 9,1. Y es este valor. Entonces, este FA que han calculado es 9,1. ¿Ya? Entonces, gracias. Entonces, en cada uno de los intervalos tienen que calcular así. Lo único que va a cambiar va a ser este P nada más. ¿Ya? Entonces, calculan en función a P toditas estas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, calculamos el 4. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué nos toca ahora? Lo que nos toca es determinar la lluvia neta, ¿no? Entonces, la lluvia neta va a ser lo que nos interesa, la precipitación efectiva es la que nos interesa, ¿verdad? Entonces, esa precipitación efectiva va a ser ¿qué? Va a ser P menos las pérdidas iniciales y menos las pérdidas acumuladas. De otra forma de decir, va a ser IA más la evapotranspiración, ¿no? Más lo que va a corresponder a, ¿qué hemos dicho? La infiltración, ¿verdad? Entonces, esto va a ser nuestro FA, ¿ve? Menos IA menos FA. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a tener en cada uno, vamos a determinar esto. Entonces, el 2,1, que va a ser nuestra precipitación efectiva, entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser P menos IA menos FA. Entonces, la precipitación efectiva P para este intervalo va a ser 21, va a ser menos IA, que vale 9,8, menos FA, que hemos calculado 9,1. Por tanto, ¿cuánto les da la prestación efectiva? Nos va a dar seguramente este valor, ¿no? Entonces, en cada uno calculamos así, la prestación efectiva, prestación y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Excelente, confirmado 2,1. Gracias. ¿Ya? Entonces, de esa forma, pero la prestación efectiva en términos acumulados. Pero lo que nos interesa no es en términos acumulados, sino en términos de cada intervalo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, va a ser la resta, ¿no? Vale decir 5,7 menos, o sea, este valor menos el anterior, para determinar, ¿no? A ver, ¿cómo sería? En esto va a ser directamente 2,1, ¿no? Esto va a ser entonces 5,7 menos 2,1. ¿Y eso cuánto da? ¿No? Esto es lo que estamos diciendo. Nos va a dar 3,6, ¿verdad? Entonces, esto es nuestra prestación acumulada, exactamente, confirmado. Este es lo que nos interesa, ¿ya? Esta es nuestra precipitación efectiva, ¿ya? Uy, esto ya está por cortarse. Muy bien, entonces, la precipitación efectiva, ¿no? Observamos que en la primera y en la segunda hora no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, como que aquí, en la primera y segunda hora no hay nada, por cero.